El barrio en el que crecí tenía una mezcla de estilos muy contrastante. Podías encontrar casas muy antiguas, algunas en muy mal estado, así como otras que eran muy modernas, o al menos entonces lo eran. Nuestra casa no estaba en ninguno de estos dos polos. Era una casa relativamente nueva y que realmente no llamaba la atención. La casa más llamativa y peculiar era una que parecía sacada de una película de terror. Era muy antigua y se encontraba justo en la esquina de mi calle. La casa había caído en un estado claramente deteriorado, pero aún eran apreciables varios elementos que revelaban que quien la haya construido era un fanático del Art Deco y que podría hacernos creer que fue construida en los años 20. Pero más allá del estado de la casa o de su estilo arquitectónico, la casa tenía una vibra muy pesada. A las personas no nos gustaba pasar frente a esta. Casi todos los niños del barrio decíamos sentir un frío inusual y una mirada desde el interior, como si alguien nos observara desde sus ventanales y tras las cortinas. No estábamos seguros a ciencia cierta de que estuviese abandonada, y al menos yo tenía la idea de que probablemente alguien aún habitaba ahí. Era difícil mirar al interior. Una especie enredadera que crecía del jardín impedía casi en su totalidad asomarse a la casa. Para mí, como niña, era poco frecuente acercarme sola a la casa, y las veces que llegamos a hacerlo fue ya sea de paso caminando con mi familia o jugando con mis amiguitos de la cuadra. Era aún más raro que yo pasara por ahí una vez que caía la noche, tanto porque no tenía motivo como porque la casa nos inspiraba miedo a todos. Cuando yo tenía 11 años y llegaron las vacaciones de verano, comencé a pasar más tiempo en la calle jugando y conviviendo con los demás niños. Esto coincidió con que mis padres salían más tarde del trabajo y por consecuencia, mi hora de regreso a casa se hizo cada vez más tarde. De pronto podían ser las 10 de la noche y yo apenas iba de vuelta a mi casa y siendo vacaciones y con mis padres recién llegados de sus empleos, no había reprimenda alguna. Una de tantas noches, hacia las 9 p.m., una amiga de la misma cuadra, Sonia, y yo estábamos jugando a algo. No recuerdo bien a qué, y empezamos a hablar de la casa que a todos nos daba miedo. Sonia y yo decidimos que valía la pena una excursión para ver qué es lo que había en la casa. Las dos teníamos miedo, pero cuando se es niña, una no mide bien las consecuencias y es más aventurada. Llegando a la casa, pasó lo que siempre nos sucedía, que era el frío inusual, como si una helada corriente de aire soplara en sus alrededores. Mientras mirábamos y hacíamos a un lado la densa enredadera, Sonia y yo escuchamos cómo el portón se abría lentamente. Esto nunca había ocurrido, o al menos nadie lo había contado, y muy asustadas caminamos, con las piernas temblorosas hacia el portón, el cual descubrimos abierto. Sonia y yo nos miramos y por un momento hicimos un gesto, sin hablar, para decirle a la otra, ¿vamos a entrar? Sonia titubeó por un momento y al final se quedó inmóvil. Por otro lado, yo estaba terriblemente asustada, pero aún así me atreví a pasar. El portón daba a un pequeño patio que colindaba con el también pequeño jardín al frente de la casa. La espesa enredadera bloqueaba la mayor parte de la luz de la luna, por lo que generaba una sensación de extrema oscuridad. Casi en la entrada de la puerta de la casa se encontraba una mujer en harapos. Cuando digo harapos, quisiera que se imaginen a una mujer con la ropa desgarrada, sucia, con agujeros por todos lados. La mujer estaba sentada en una mecedora, la cual apenas crujía con el movimiento. Pude apreciar a lo lejos que esta mujer me miraba fijamente y en contra de mi mejor juicio, comencé a caminar hacia ella. A medida que me acerqué, me di cuenta de que no solo su apariencia era desaliñada, sino que además su piel tenía algo raro, como si estuviera extremadamente reseca y con un tono pálido verdoso. El frío que yo sentía era ya tal que mis dientes chocaban al ritmo del temblor de todo mi cuerpo. Fue esta sensación de frío la que me hizo reflexionar algo. No entendía por qué caminaba hacia la mujer, solo que yo tenía necesidad de hacerlo. Mientras pensaba en esto, la mujer habló con una voz horrible, casi como croando. Tráeme a Sonia.
Mi primer reacción y pensamiento fue ir justamente por Sonia y di media vuelta hacia el portón gritando su nombre. ¡Sonia! ¡Ven, Sonia! Sonia solo respondía sin entrar, y para cuando llegué al portón, recuerdo la sensación de estar molesta porque ella no entraba. No sé qué fue lo que me hizo entrar en razón, pero teniendo a Sonia frente a mí, entendí que no podía dejar que ella entrara y que lo mejor sería irnos de ahí. La tomé del brazo y corrimos asustadas mientras yo escuchaba cómo el portón se azotaba detrás de nosotras. Más calmadas, le conté a Sonia lo sucedido y luego a mi mamá. Me prohibieron regresar tan tarde de la calle y por sobre todas las cosas acercarme a la casa. Claro que ella no pensaba que se tratase de algún espíritu o criatura, sino de una mujer trastornada que quizá vivía ahí. A la fecha, yo no podría asegurar la naturaleza de esa mujer en harapos, pero lo que me hace dudar son las sensaciones, como si ella se hubiese apoderado de mi mente y mi voluntad por unos instantes, para obligarme a hacer lo que fuese que ella quería.